van a actuar como un mecanismo de defensa en caso de pequeñas lesiones. Entonces ellos van conteniendo, cerrando esa. Ahora pueden ver esta, están viendo la imagen. Bueno, los demás, los demás, yo creo que los demás están limpiando la casa, están viendo Netflix. No, mentira, mentira. Yo sé que ustedes son responsables. Que a las 6 de la mañana ya están ya despiertos, emocionados por la clase. Bueno, vamos a continuar. Eh, Como les estaba comentando, tenemos un engrosamiento de la pared, ¿verdad? Donde vamos a tener tres tenias, como estábamos diciendo. Lo que es la tenia anterior, que se llama tenia libre. ¿Por qué? Porque no está adherida a otro tejido que lo mantiene como un mecanismo de fijación, sino que está expuesta, ¿sí? Sin embargo, la posterolateral y la posteromedial tienen dependencias peritoneales que habíamos citado ya en la primera clase, que era el epiplón, en este caso, el epiplón mayor que se adhiere a ella, y el meso, ¿verdad? Que en este caso el mesocolon, que es la tenia posteromedial, ¿verdad? Un dato que nos es de vital importancia para poder diferenciar los segmentos es justamente que, por ejemplo, como pueden ver acá en esta imagen, en el recto y en el ano ya no existen tenias, ¿sí? No existen tenias. Como acá lo que podemos ver siempre es la tenia anterior. Vemos aquí tenia anterior. Es como si fuese que el colon tenga un pequeño surco en el centro. En realidad, en tres surcos va a tener. Y ese surco, al tocar, vamos a sentir que es duro, medio fibrosado. Entonces, eso van a ser lo que es las tenias. Acá justamente vemos la tenia libre. La tenia, en este caso, posterolateral que se adhiere al epiplón. Y la posteromedial que se adhiere al mesocolon. Bueno, como pueden ver acá, las austrias serían más que nada abolladuras que contienen entre ellas, como ven acá, pliegues, ¿verdad? Los espacios entre las abolladuras se llaman pliegues y en el centro habíamos citado ya las tenias. Estos pliegues están contenidas de apéndices epiploicos, que son pequeños tejidos adiposos que habíamos dicho que sirve como un mecanismo de defensa en caso de pequeñas lesiones. El apéndice epiploico actúa como un adhesivo, ¿verdad? Y prácticamente lo que hace es cerrar esa lesión, ¿verdad? Siempre y cuando sean lesiones pequeñas, ¿verdad? Y una lesión grande, lógicamente, ya no puede contenerlo. Al igual que casi todo el tejido digestivo, o sea, el tubo digestivo, la constitución anatómica, histológicamente hablando, va a estar dada por una mucosa. La mucosa en sí se divide otra vez en tres porciones, que en este caso es epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. El epitelio, espera un ratito. Cuando la cirugía bariátrica y esa versión arriba te lo pusieron más tarde o no, tiene un estómago así.
Bueno, la cirugía bariátrica en sí, en realidad existen varios mecanismos y varias técnicas de reducción del estómago, ¿verdad? Eh, lo que puede ocurrir y lo que suele ocurrir en realidad es que el, en realidad lo que te dice el cirujano cuando te hace la cirugía es que lo, la capacidad de aumento de peso de 10% al año es tolerable. O sea, por ejemplo, vos bajaste con esa cirugía en los próximos 6 meses 80 kilos, lo tolerable es hasta 10% de ese descenso cada año, ¿verdad? Por lo general, eso es lo que va sucediendo con las personas que hacen cirugía bariátrica, siempre y cuando no sean muy disciplinados, ¿verdad? Con su dieta, con sus actividades físicas. Entonces, en el sentido de tu pregunta, creo que lo que dice, si se revierte el proceso, sí, se puede revertir porque se puede extender nuevamente, ¿verdad? Depende del tipo. Algunos, por ejemplo, usan balón. Entonces, el balón generalmente es el menos invasivo, ¿verdad? Pero eso dura 5 años nomás, prácticamente. Después hay otras técnicas que no recuerdo los nombres exactamente, pero por ejemplo, cuando se disminuye la parte del fundus del estómago con el cuerpo, por ejemplo, ¿verdad? O el anillo, el anillo. Ese es uno de los que más se va utilizando ahora, ¿verdad? Pero el problema es que hay varias alteraciones metabólicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada porción del estómago, por ejemplo, tiene funciones, ¿verdad? Por ejemplo, el cuerpo, por algo en el cuerpo hay mucha cantidad de células oxínticas y células eh, peptídicas. Una secreta, por ejemplo, ácido clorhídrico y factor intrínseco, y la otra secreta pexinógeno, cuya función, el pexinógeno, por ejemplo, se activa en pexina y claro que por un mecanismo más largo, ¿verdad? Pero lo que hace es digerir las proteínas. Y el factor intrínseco, por ejemplo, es una sustancia que lo que hace es absorber vitamina B12 a nivel intestinal, ¿verdad? Y el ácido clorhídrico que es fundamental para la digestión, ¿verdad? O sea que el procedimiento es invasivo, ¿verdad? Y hace que haya muchos cambios, como le estaba diciendo, ¿verdad? Por eso las personas que van a hacerse ese tipo de procedimientos, lo ideal siempre es primeramente hacer una evaluación, ¿verdad? Un seguimiento tanto psicológico como psiquiátrico para ver si va a haber una contención también, ¿verdad? Pero si no, siempre hay efectos secundarios, no solamente metabólicos, sino que también psicológicos, ¿verdad? Le da una depresión también a la persona que no puede más comer porque realmente no puedes comer. Entonces, todos esos detalles hay que tener en cuenta. Volviendo al tema acá, en la mucosa, por ejemplo, es epitelio cilíndrico simple, en este caso con células caliciformes, porque habíamos dicho que el mecanismo o la función primordial del intestino grueso es la absorción de agua, o lo que resta de ella, ¿verdad? ¿Y cómo compensa esa absorción de agua? Con mucosa. ¿Para qué? Para seguir lubricando, ¿verdad? También va a tener una lámina propia donde va a tener tejido linfóideo, muscular de la mucosa. En la submucosa va a tener también el corpúsculo de Meissner, ¿verdad?
que es un tejido nervioso encapsulado, cuya función es función aferente, ¿verdad? Sensitiva. Percibe las señales para generar después una respuesta. Luego tenemos lo que es el muscular, que va a tener, la muscular externa también se le dice, va a tener dos capas, longitudinal y circular, que entre ellas va a tener también un tejido nervioso encapsulado llamado plexo mientérico de Auerbach. Ese es un plexo motor, que lo que va a hacer es justamente mantener el peristaltismo, ¿verdad? Funcionante. Por último, tenemos la serosa, que va a ser un tejido conjuntivo, en este caso seroso, llamado peritoneo. Peritoneo. Acá, como pueden ver, habíamos dicho que el intestino grueso tiene una longitud promedio de 1,6 a 1,8 metros. Se origina a nivel de la válvula ileocecal, que es la unión del ilion distal con el ciego. El ciego es una de las porciones del intestino grueso que se encuentra más dilatada, de mayor tamaño a nivel diámetro, ¿verdad? De ancho, más o menos 8 centímetros. Va a tener una protrusión, una prolongación de la pared llamado apéndice. Se llama apéndice vermiforme porque parece un verme, ¿verdad? O sea, parece un parásito, una lombriga, ¿verdad? Por eso se llama de esa manera, una forma de dedo. Entonces también recibe el nombre de apéndice cecal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de apéndice nos referimos a prolongación. En este caso, una prolongación del ciego. Apéndice cecal. Más. Vamos a tener lo que son las abolladuras, que son las austras, que son características del intestino grueso. Vamos a tener las tenias, que por ejemplo la tenia libre, la tenia anterior. Como así también vamos a tener dos tenias posteromedial y posterolateral. Habíamos dicho que las tenias en el intestino, o sea, en el ciego y en el colon sigmoide son relativamente más grandes, y en el colon transverso son más pequeñas, pero tenemos en mayor cantidad, ¿no? Entre las austras vamos a tener lo que es el, no fue el nombre, pero van a ser los pliegues prácticamente, ¿verdad? Y entre ellas van a estar lo que es las, los apéndices epiploicos, o sea, pequeñas hendiduras, ¿verdad? Que vamos a estar teniendo, que son los espacios, que ahí van a estar contenidas por apéndices epiploicos. Los apéndices epiploicos, que son tejido adiposo que se adhieren en prácticamente todas las hendiduras, excepto en la tenia. Recordando que en el recto, a partir del recto, ya no existe tenia. La tenia inicia en la base del apéndice. Fundamental saber eso para determinar la base y poder retirar completamente el apéndice en caso de apendicitis. ¿Sí? La proyección, como pueden ver, vamos a estar teniendo que el, el ciego y el apéndice prácticamente se proyecta, acá dice prácticamente a nivel hipogastrial, ¿verdad? Pero el dolor se concentra más a nivel de fosa ilíaca derecha, ¿sí? Inclusive vamos a estar viendo un punto doloroso que se llama punto, en este caso apendicular, o punto de Bloomberg.
Bloomberg derecho, ¿verdad? Porque existe también algo que se llama Bloomberg izquierdo, también se le dice, ¿verdad? Bloomberg izquierdo. El colon ascendente que se proyecta más que nada a nivel de fosa, en este caso el flanco derecho, o también se le dice fosa lumbar. El ángulo hepático, que va a estar estrechamente relacionada con lo que es el hígado, en, en lo que es la cara visceral. Inclusive el hígado, vamos a estar citando que va a tener en su cara visceral, va a tener una impresión que es la impresión cólica, ¿verdad? Que se da justamente por su relación íntima con el ángulo hepático o flexura cólica derecha. Después vamos a tener lo que es el colon transverso, que va a estar entre el mesogastrio y el epigastrio. La flexura cólica izquierda, que va a estar en el hipocondrio izquierdo. Un dato interesante es que los ángulos hepático y esplénico van a estar relativamente diferentes en relación a la altura, ¿verdad? Una pequeña diferencia de altura. El izquierdo va a estar relativamente más alto. Después vamos a tener el colon descendente, nuevamente en el flanco, ¿verdad? El colon sigmoide en la fosa ilíaca izquierda y también hipogastrio, ¿verdad? Y el recto y el ano. Como ya se imaginarán, la proyección de este órgano en forma de marco hace también que sea un diagnóstico diferencial en caso que el paciente refiera dolor a esos niveles. Recordando que existen otros órganos y tejidos que se encuentran en la misma disposición o en realidad cercanas a ellas. Entonces actúa como como dijimos, como un diagnóstico diferencial. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas, preguntas que tengan para continuar? ¿Alguna pregunta? Decime tu pregunta. No me digas lo que tu pregunta es. ¿Quién se creó primero? ¿El huevo o la gallina? Ah, el hemorroides ya es una, una dilatación anormal de los vasos hemorroidales, o sea que rectales, ¿verdad? Vamos a tener vasos sanguíneos que van a estar en la pared del recto y del canal anal. Cuando se dilatan de forma normal, es lo que llamamos hemorroide, ¿sí? Por eso uno de los tratamientos más efectivos, dependiendo del grado de hemorroides, porque hay estadios también, eh, es usar baños tibios. ¿Por qué quiere decir eso? Baño de asiento tibio. ¿Por qué? Porque el calor, como saben, genera una vasodilatación, ¿sí? Una vasodilatación, entonces al dilatarse, eh, lo que va a ocurrir es que ese vaso sanguíneo se va a descomprimir. Esta, esta hemorroide que vos estás comentando es un problema tanto de hombres como mujeres hoy en día, inclusive el hábito alimenticio que tenemos, ¿verdad?
que es comer muchas comidas picantes, consumir mucho alcohol, por ejemplo, como así también el sedentarismo, por ejemplo, los camioneros, los choferes de ómnibus o los taxistas o inclusive oficinistas que estén todo el tiempo sentados. Eso hace también que la falta de actividad física haga que no tenga buena circulación acompañado de otros factores de riesgo. Por eso nada más. Eh, Como le estaba comentando, no entendí el chiste acá, pero voy a leer otra vez para entender. Ah, ya. Siempre hay un factor predisponente, pero porque también es como la hemorroide es como una varice, solamente que dentro del canal rectal y anal, ¿verdad? Entonces siempre hay un factor predisponente genético. Por eso no todos tenemos, ¿verdad? Sino todos los que consumiesen o tuvieran esos hábitos, tendríamos hemorroides, ¿verdad? Bueno, continuando, la clase vamos a estar hablando ya en relación al ciego. Habíamos dicho que el ciego es la primera porción de, del intestino grueso. Es como un, un fondo de saco, ¿verdad? Donde se recibe todo lo que es las heces, el desecho prácticamente. Va a tener una longitud promedio, como dijimos, de diámetro de 8 centímetros y también aproximadamente de 8 centímetros de longitud. Como pueden ver acá, recibe al ilion distal, ilion terminal, a través de una válvula llamada válvula iliocecal. La disposición del ciego en sí es a nivel de la fosa ilíaca derecha, como estábamos comentando. También tiene una prolongación, una protrusión de la pared que llamamos apéndice, ya sea apéndice vermiforme o apéndice secal. Vermiforme por su forma de vermir y secal porque es una prolongación del ciego. Como dijimos, varía su longitud entre 9 y 30 centímetros aproximadamente. Eh, También tenemos lo que es el apéndice. Bueno, un ratito, Ana. Yo lo que quiero que pongan nomás acá, agreguen la información del diámetro, ¿verdad? Para que no se confunda después. Es aproximadamente de 8 centímetros. 8 centímetros. Tanto de longitud como de ancho. ¿Sí? Y recuerden que es el punto más ancho prácticamente de todas ellas, ¿verdad? Eh, en relación al apéndice, ¿verdad? Sí, estoy tratando de recordar. Bueno, acá en relación al apéndice, por ejemplo, habíamos dicho que es una prolongación del ciego que se origina en la base prácticamente de lo que es la tenia. Cuando se origina la tenia, es la base del apéndice, ¿verdad? Tiene una forma tubular, puede ser enrollada
tiene una función, no tiene una función específica, pero una función inmunitaria. Por eso, si te fijas, tiene unos acúmulos de tejido linfoide que se llaman placas de Peyer, eh, que se va a encontrar en su mayoría en lo que es el hilo distal, como también en el apéndice. En esos dos lugares es donde hay mayor concentración de tejido linfoide, que se llama placas de Peyer, cuya función es inmunitaria. Por eso se le atribuye la inmunidad que estaba comentando. ¿Qué más? Como le estaba diciendo, la cercanía de la válvula ileocecal con lo que es el orificio del apéndice va a ser más o menos de 3 centímetros. Por eso con facilidad los fecalitos, que son pequeños fragmentos de heces, pueden ingresar en el apéndice y acumularse, o sea, generar una proliferación de flora bacteriana, haciendo que aumente la presión intraluminal, ¿no? Y se proceda a la apendicitis propiamente, ¿no? Como pueden ver, su relación en sí puede ser, su disposición puede ser de varias formas, ¿verdad? Puede tener una disposición más pélvica, una disposición retrocecal, puede ser postileal, preileal, subsecal, dependiendo de la disposición, también puede atribuirse al dolor, ¿verdad? Por ejemplo, un dato interesante es también que el dolor, por ejemplo, en las embarazadas puede darse inclusive en fosa, o sea, en flanco derecho, ¿verdad? En fosa lumbar derecha. Entonces, el dolor se va ya encima y había sido una apendicitis, ¿verdad? Entonces, eso sería un dato de importancia también, ¿no? ¿Cuál era otro dato de importancia? Eh, un dato de importancia es la, el diámetro del apéndice. El diámetro del apéndice. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque ¿cómo se dice? De diagnóstico de apendicitis, que no es criterio confirmatorio, es la ecografía abdominal. Y ahí vamos a estar viendo si la pared está engrosada o no, ¿verdad? O sea que generalmente el diámetro es de 6 milímetros, 6 a 8 milímetros. Y cuando está de 10 12 milímetros ya no tendría que llamar la atención, ¿verdad? Porque quiere decir que está congestionada ya, ¿verdad? Por el aumento de la presión intraluminal que estaba diciendo. No es criterio confirmatorio, pero sí te orienta a una apendicitis. Sí, claro que sí. La apendicitis como que es un proceso inflamatorio. eh, Va a tener algunas fases. Por ejemplo, la primera fase se va a llamar fase congestiva, donde se va edematizando, ¿verdad? O sea, se va hinchando. Después va a tener la fase supurativa, donde ya va teniendo pus, ¿verdad? Después va a tener la fase, ¿cómo se llama? No fue el nombre. Lo que sí que va a tener una fase después supurativa,
Necrosante después ya es perforativa. Y si se perfora, ahí ya se transforma ya en otro procedimiento que se llama peritonitis. O sea que ahí es muy peligroso. O sea que la apendicitis, inclusive, por ejemplo, los cirujanos tienen como criterio que si, por ejemplo, ingresaron a quirófano pensando que era apendicitis, pero ingresaron y el apéndice está sano, el criterio, el protocolo quirúrgico es retirar el apéndice, independientemente de que esté o no inflamado, porque ya ingresaron, ¿entienden? Justamente para disminuir más todavía el factor de riesgo de tener una apendicitis a futuro, ¿no? Ah, del lado izquierdo. Bueno, del lado izquierdo se llama signo de Roxin, que es un signo que lo que se hace es, se aprieta el dolor en el lado izquierdo. ¿Y qué es lo que pasa? Al soltar, te duele porque la presión en todo el tubo digestivo aumentó. Entonces, por eso es lo que te duele, ¿verdad? Sí, eso es la peritonitis, ¿no? La peritonitis. Aunque también hay una presentación que, que se llama plastrón. El plastrón, por ejemplo, es una inflamación también del apéndice, pero hay un mecanismo de defensa de los órganos que están alrededor. O sea, todos los otros órganos se van inflamando, y van generando como una cápsula. Y ese, por ejemplo, se puede tratar solamente con antibióticos, ¿verdad? O sea antibiótico y ya te esperas que tenga una evolución favorable. Claro está que hay que ir dejándole en observación, ¿verdad? Pero no es precisamente quirúrgico. Entonces, del apéndice es muy importante recordar dónde se encuentra, ¿sí? Recordar el signo, que es el signo de Bloomberg. En realidad hay varios signos. Hay el signo de Roxin, que le está diciendo que te duele del lado izquierdo, pero es dolor a la compresión, porque el signo de Bloomberg es dolor a la descompresión, ¿sí? Otro dato interesante hay un músculo que habíamos citado, no sé si recuerdan, se llamaba músculo psoas, que está por debajo. Entonces, hay un signo también que se llama signo del psoas, que es simplemente generar una flexión de la cadera, que es elevar el miembro, ¿verdad? Y al elevar el psoas se relaciona íntimamente con el apéndice inflamado y genera un dolor intenso, ¿verdad? O sea, agudiza el dolor. Y hay varios otros, ¿verdad? Muchísimos otros signos que son directos e indirectos de la apendicitis. O sea que tenemos varias formas de hacer el examen físico, como también utilizar el interrogatorio que podemos usar. Uno de los interrogatorios, por ejemplo, es la Alicia, ¿verdad? Que es la semiología del dolor. También, ¿cómo se llama? Hay algunas escalas que se utilizan también, ¿verdad? O criterios. Por ejemplo, el criterio de Alvarado hoy día se utiliza. La cronología de Murphy, por ejemplo, ya no es tan útil. Capaz lean alguna vez eso, pero ya no es tan útil porque es muy variable. Y así. Da gusto hablar de apendicitis porque es algo que, tipo, es lo mismo que colecistitis. Es algo que es muy frecuente, ¿sí? Muy frecuente, independiente de qué tipo de médico sea, si sea generalista o sea cirujano,
tenés que tener esos conceptos claros. Inclusive si sos ginecólogo, tenés que saber también porque, como te dije, en el embarazo, por ejemplo, se puede presentar el dolor en fosa lumbar derecha, ahora en flanco derecho. Eh, y así, a no ser que sea un subespecialista, ella capaz, ni siquiera te importe más saber sobre apendicitis. Bueno, como pueden ver, la disposición de la válvula ileocecal que tiene su válvula de Bowen y la válvula de Herlach es muy cercana, es prácticamente de 2 a 3 centímetros, haciendo que la facilidad que pueda llegar un fecalito en este orificio y por la disposición verticalizada que tiene, hace que sea esta entidad patológica, esta causa de urgencia muy frecuente, ¿verdad? Muy frecuente. La disposición, como pueden ver acá, tenemos el peritoneo también, ¿verdad? Que va a ser el peritoneo secal. Algo muy importante también es hacia dónde se dispone el vaso sanguíneo que va, en este caso, irrigando el apéndice, ¿verdad? Habíamos dicho que los vasos apendiculares, en este caso la arteria apendicular, era rama de la arteria ileocólica. La arteria ileocólica habíamos visto que era una rama de la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior habíamos dicho que era una rama de la aorta abdominal, una rama visceral. ¿Ustedes recuerdan a qué nivel se originaba eh, la arteria mesentérica superior? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan que tenía la aorta, dividíamos en tres fragmentos, o en tres regiones? La región celíaca, la región pancreatodenal y la región infraduodenal. ¿En cuál región creen que se origina la arteria mesentérica superior? ¿Recuerdan? Eso es muy importante que ustedes sepan por el hecho que las actividades que justamente hoy ya aprendí a cargar y también el examen se refiere más a casos clínicos. Entonces, necesito que sepan esos puntos, ¿verdad? O por ejemplo, si les pregunto, en una apendicitis o el paciente viene con apendicitis, ¿cuál arteria es la que tenemos que contener? ¿Sí? O rama de quién es la arteria pendicular, ¿verdad? Y ahí ustedes, o sea que no es una pregunta directa, eso es lo que quiero que entiendan, ¿sí? Porque creo yo que no es muy útil ese tipo de preguntas, ¿sí? Más todavía cuando estamos rindiendo vía online, ¿verdad? Que tenemos acceso a todas las informaciones muy rápido. Bueno, las relaciones, como pueden ver, vamos a tener lo que es la pared anterior, ¿verdad? Del abdomen, la parte anterior. Atrás habíamos dicho que tenemos, por ejemplo, este músculo que es el ilioxoas, el peritoneo parietal posterior que va a estar por detrás, ¿verdad? El nervio cutáneo femoral lateral que vemos aquí, el nervio femoral que vemos aquí, también se ve el nervio femoral, el ligamento inguinal, que da acá medialmente, el uréter no se ve. El uréter no se ve porque el uréter tenía que estar por delante, ¿verdad? De la arteria ilíaca común.
Casi. El uréter derecho, como pueden ver acá. Tenemos los vasos ilíacos. El nervio cutáneo femoral lateral y el nervio femoral, ¿no? Todas ellas se relacionan íntimamente con lo que es el... Ah, y el psoas que dijimos. Por eso, cuando hacemos ese movimiento de flexión de la cadera, es lo que... Y duele, ¿verdad? Decimos que es signo del psoas positivo, ¿no? Es algo también que te orienta a que es una apendicitis, ¿no? El intestino delgado. Y el intestino delgado está acá, por ejemplo, ¿eh? En una de la porción terminal, que es el ilio. ¿Por qué? Habíamos dicho, retiro, acá, mira, dice que acá en forma de marco está el intestino grueso. En esta imagen inclusive te puedes dar cuenta que habíamos dicho que el ángulo hepático y el ángulo esplénico tienen una cierta variación de altura, ¿verdad? El ángulo esplénico está ligeramente más para arriba. Pero en tu pregunta en sí, acá está. Acá, por ejemplo, da para ver la disposición del duodeno. Acá ya inicia el yeyuno, solamente que no está dispuesto, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que está en el centro, ¿verdad? Las asas intestinales. Asas intestinales. Acá está más o menos la respuesta de la pregunta que le estaba dando, que era ¿dónde se encuentra la arteria mesentérica superior? Que es en la región pancreato duodenal. Está entre el páncreas y el duodeno. Fundamental que sepan eso, porque esto puede generar, por ejemplo, un ampuloma, que es un tumor de cabeza del páncreas, puede repercutir en la circulación de las mesentéricas, o sea, generando un proceso que lo comprime, ¿verdad? Eso hace que, como habíamos visto en arterias, la arteria mesentérica superior es la encargada de vascularizar el lado derecho del colon e incluso da ramas ileales y yeyunales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Puede generar una isquemia intestinal, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir isquemia? Una pérdida del flujo de sangre, ya sea parcial o total, ya sea temporal o permanente. Eso puede repercutir en complicaciones muy graves, ¿verdad? Que puede llevar inclusive a una necrosis, o sea, una muerte del tejido, pudiendo hacer que se tenga que retirar metros y metros de intestino. Voy a mostrar algunos casos clínicos que van a más o menos orientarte también de cómo quiero hacerlo, ¿no? De ahí vamos a ir evaluando cómo van las actividades y si realmente pueden responder las preguntas. Si tenemos una buena respuesta, vamos a mantener así para el parcial. Y si no, vamos a hacer de la forma normal nada más, o sea, más direccionada. Como estábamos diciendo, la arteria pendicular, que como pueden ver en esta imagen, es una rama de una arteria llamada ileocólica, o también llamado de iliobiseco apendículo cólica. ¿Por qué también se llama de esa manera, ¿verdad? Porque es la forma en que podemos citar todas las ramas que genera la arteria ileocólica, que sería las ramas ileales, las ramas secales, que son una rama secal anterior y posterior, la rama apendicular, que está en la parte libre, que habíamos dicho, y una rama cólica, también se llama cólica ascendente, cólica ascendente.
Y las venas que van en sentido inverso, porque como recordarán, las venas vienen de menor a mayor y las arterias vienen de mayor a menor. Las venas van en sentido al corazón, las arterias van en contra al corazón, ¿verdad? O sea, salen del corazón. La misma imagen, solamente que una proyección más amplia. La misma imagen que ya habíamos dicho. El punto de McBurney en realidad, es un punto que se da, en este caso, en un tercio lateral entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo. Ahí más o menos se proyecta el punto doloroso, que sería donde se proyecta el apéndice en este caso. Como le estaba diciendo, dependiendo de la proyección, ya sea preileal o retroileal o pélvica o ilíaca o retrocecal, puede generar también una variación en la disposición del dolor. Disposición del dolor. ¿Alguna duda? ¿Pregunta que tengan? ¿No? Bueno, vamos a tener un receso ahora hasta las 9:30. ¿Sí? 9:30 vamos a continuar otra vez. ¿Está bien? Para que puedan tomar un jugo o alguna cosa. O investigar algo y preguntar en la clase. Igual no. ¿Alguien ya tomó ya café con almendras? Café con almendras. Dicen que es rico. No sé si es verdad, pero cuestión de probar. Yo por lo menos no entiendo nada lo de café, entonces da lo mismo que tome o no, porque no voy a saber si es bueno o malo. Bueno, volvemos 9:30, ¿está? Está hablando de café. Bueno, chao, chao.
Bueno, continuamos la clase. No sé si ya están ahí, pero lo que le quería mostrar, y no sé si ya vieron, es los casos, algunos ejemplos, ¿verdad? De casos clínicos. Eh, ¿Qué les pareció el primero? ¿Qué les pareció el primero? El primer caso que le mandé. ¿Cuál es la respuesta y por qué? ¿Por qué? Solamente por los síntomas. Tienen que recordar mm, que el dolor generalmente puede ser parietal o visceral, ¿sí? Eso tienen que saber. Si es parietal, por ejemplo, es localizado y si es visceral es difuso. O sea que una apendicitis puede generar también un dolor en toda la cavidad abdominal, ¿entienden? Dependiendo de la cronología, del tiempo, del tipo de si está localizado o no, ¿verdad? Si está afectando en este caso las fibras, como les dije, parietales o viscerales, ¿verdad? Por eso lo que tienen que entender que no es solamente por los síntomas, sino que nosotros lo que estamos viendo acá es también la localización del dolor, ¿sí? Como dice en el caso clínico, refiere que el dolor se encuentra a nivel del abdomen, en el cuadrante abdominal inferior derecho, ¿sí? Pero te da otros datos, ¿verdad? Que es la relación, por ejemplo, con el psoas mayor, que habíamos dicho, la flexión de la cadera, ¿verdad? Que causa un dolor agudo, ¿verdad? ¿Cómo no aparece nada, Raylo? No, viste que el caso clínico está arriba, Raylo. Mira arriba, 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 arriba. Yo caería arriba. Bueno, en los comentarios, en el chat. Bueno, y siguiente caso clínico, dice, una mujer de 35 años se somete a una apendicectomía, o apendectomía también se le dice, de urgencia. Después de realizar la apendectomía satisfactoriamente, el paciente se somete a una laparoscopía exploratoria. ¿Cuál de las siguientes características anatómicas es más útil para distinguir el yeyuno o el ilium? Entre estas características, ¿cuál sería la más útil? ¿Cuál les parece?
Mm, bueno, en relación al segundo caso clínico, eh, voy a volver a cargar acá para que no haya confusiones, ¿verdad? Este sería el segundo caso. Una mujer de 35 años, como dijimos. Mm, en realidad, al contrario, el yeyuno tiene paredes más gruesas que el hilo. ¿Eh? Está mal. El yeyuno tiene paredes más gruesas. Inclusive por eso habíamos dicho que el ilion es algo, un tubo muy finito. El yeyuno ya es grueso, ¿no? Tiene sus dilataciones más marcadas. Eh, por ejemplo, acá por ejemplo dice, el C dice, el yeyuno tiene, hay que poder entender, el C dice, el yeyuno, el yeyuno tiene más marcadas vasculares que el ilion. Eso por ejemplo es correcto. El yeyuno tiene arcadas vasculares más marcadas que el ilion. También dice, el yeyuno tiene más folículos linfáticos bajo la mucosa. eh, Más folículos linfáticos, habíamos dicho que no, ¿verdad? El ilion es el que tenía más tejido linfático, ¿verdad? Que habíamos dicho que eran las placas de Peyer. Después acá dice, el yeyuno tiene menos vellosidades que el ilion. No, el yeyuno tiene más vellosidades. Pero la pregunta es la siguiente, ¿por qué la respuesta C está mal? Porque la pregunta te dice, no, le voy a decir, ¿por qué está mal la C? Eh, Porque te dice la pregunta, te dice, ¿cuál de las siguientes características anatómicas es más útil? Más útil, ¿entienden? Viste que para para poder observar la cantidad de vasos, tenemos que hacer una incisión, o sea, tiene que estar cortado para poder ver la pared. Sin embargo, el yeyuno dice, el yeyuno tiene menos grasa mesentérica que el ilion. Eso es más fácil de observar. ¿Sí? La respuesta B, que Juno tiene menos grasa mesentérica del ilion. Porque justamente el ilion, su característica es la cantidad de grasa mesentérica que tiene en toda su longitud. Sin embargo, el yeyuno en poca cantidad, escasa cantidad. Bueno, sí, ya pasó de año, Ana. Ya pasó de año. Sí, claro que sí. Yo le voy a poner estos casos clínicos en el foro.
Y después cuando termina el día, eh, le voy a dar la respuesta ahora. Una retroalimentación global. Después dice el otro caso clínico. Este, por ejemplo, me parece que tienen que entender también. Un adulto joven de 42 años ingresa en el Hospital Distrital de Ciudad del Este. ¿Por qué? ¿Por qué te parece? Tiene que justificar. Justifica. ¿Por qué? Justifica. ¿Pero por qué? La respuesta es tan sencilla. Inclusive yo le había comentado, le había mostrado, recién nomás le había mostrado la imagen. Bueno, vamos a interpretar el caso, ¿está bien? Acá, por ejemplo, dice, un adulto joven de 42 años ingresa en el Hospital Distrital de Ciudad del Este con síntomas de obstrucción intestinal superior. Ahí porque dice superior, usted ya relacionaron ya mesentérica superior, supongo, ¿verdad? En fin, en la tomografía computarizada se encuentra que la tercera porción en este caso del duodeno, que es la porción transversa, está comprimida por un gran vaso. Voy a mostrar otra vez la imagen para que puedan entender. Voy a ir con esto acá. Ven acá, la tercera porción del duodeno está comprimida por un gran vaso, dice. Podría haber sido la vena mesentérica o la arteria mesentérica, porque la isquemia intestinal se puede dar por trombos o por émbolos, ya sean arteriales o venosos. Pero como que la opción no te da vena mesentérica, por descarte y por conocimiento anatómico nada más, por la localización, porque eso es lo que yo quiero que ustedes consigan. Asociar la localización de la estructura nada más. Yo no estoy esperando que ustedes entiendan la semiología del dolor ni la semiología o la clínica de tal patología, ¿sí? Simplemente ver, saber identificar cuáles son los datos anatómicos que te describe el caso clínico. Solamente eso es lo que busco. En este caso te dice que la porción transversa del duodeno está comprimida por un gran vaso. ¿Qué vaso sanguíneo se relaciona con la porción transversa? Los vasos mesentéricos superiores. ¿Cuál es la opción que te da acá? Arteria mesentérica superior, ¿sí? ¿Me entienden la temática? La temática del examen no es identificar la causa, ni mucho menos entender la clínica. Simplemente saber la anatomía. Solamente eso. En caso de dudas, muy bien. Y otro dato también importante era que habíamos dicho que las ramas de la mesentérica superior eran cólica media, cólica derecha y ileocólica, ¿verdad? En este caso te dice que el intestino en la porción superior está alterada por una obstrucción de una arteria dependiente de ella.
Muy bien. Ustedes hacen prueba en dupla, no es dupla. Ustedes hacen prueba en, ¿cómo se dice? Grupo de 41. Porque sai a prova e vocês mandam a pergunta no grupo de WhatsApp e aí aparece o pessoal pe- procurando aí. Ok, ok. Bueno, vamos a continuar acá con colon. El colon, como ya habíamos dicho, es parte del intestino grueso. Es la continuación del ciego. Tiene algunas porciones como el colon ascendente, la flexura cólica derecha, el colon transverso, la flexura cólica izquierda, el colon descendente, sigmoide, y después ya va ya el recto y el ano. Como ya habíamos dicho cuando dimos arterias, el, la dependencia o la responsabilidad de irrigación se da por dos grandes arterias, ¿verdad? Llamadas arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior. Se traza una línea media, una línea imaginaria, donde la arteria mesentérica superior va de la línea imaginaria que se traza en el colon transverso a la derecha, porque su dependencia y responsabilidad es a la derecha del colon. Y la mesentérica inferior va de la línea media hacia la izquierda, donde su dependencia es prácticamente toda la izquierda del colon. Mesentérica inferior a la izquierda, mesentérica superior a la derecha. Acá, como pueden ver, la dependencia se traza según una línea media imaginaria. Vamos a tener que es la arteria mesentérica superior. Y del lado izquierdo, la arteria mesentérica inferior. Solamente un dato lo que quiero que tengan en cuenta. No sé si recuerdan, pero la cólica media, la arteria cólica media, que es una rama de la mesentérica superior, la arteria mesentérica superior, que va hacia arriba. En caso que la cólica izquierda, que es rama de la mesentérica inferior, se encuentre obstruida y genera una isquemia intestinal, ¿qué va a pasar? La cólica media compensa. ¿Por qué? Porque la cólica media da una comunicante izquierda, haciendo que las dos arterias vayan irrigando un segmento en común, ¿sí? Entonces, si se, eh, si se obstruye la cólica izquierda, la cólica media compensa. Si la cólica media se obstruye, la cólica izquierda compensa también de cierta manera, ¿verdad? Lógicamente no va a ser igual nunca la irrigación, el flujo de sangre, pero va compensando de cierta manera. Como pueden ver allí, el colon ascendente tiene una porción más o menos de 2 a 15 centímetros. Es una porción fija. ¿Por qué? Porque tiene unas fascias de coalescencia, que en este caso se llama TOL2. Las fascias de coalescencia eran
Recordarán que habíamos dicho que eran dependencias peritoneales, formaciones peritoneales, que en este caso unen el órgano, o sea, la víscera, en este caso el colon ascendente, a el peritoneo parietal, en este caso. O sea que el peritoneo visceral de la víscera se une al peritoneo parietal de la pared. Bueno, en este caso, peritoneo parietal posterior. Como pueden ver acá, se llama fascia de coalescencia retrocólica ascendente o fascia de Toll 2. Del otro lado vamos a tener fascia de Toll 3. Vamos a estar viendo en el descendente, ¿no? ¿Qué otro dato importante habíamos dicho? Esta porción habíamos dicho que es una porción que se da entre el ciego y la flexura cólica derecha, ¿verdad? O ángulo hepático. Las relaciones del colon ascendente, como ven, las asas intestinales y el epiplón mayor que va a estar por delante. Atrás, la proyección, una pequeña proyección que va a ser el riñón derecho. Un dato interesante es este, el surco paracólico derecho. ¿Por qué? El surco paracólico derecho o parieto cólico derecho es un surco donde quiere haber colecciones de líquido cuando hay un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio o un proceso hemorrágico, por ejemplo. A esos niveles se quiere acumular líquido. Entonces, siempre cuando se habla de líquido libre en cavidad abdominal, por lo general se encuentra allí, ¿verdad? Existen otros espacios que también son importantes de citar, pero en relación a la clase tenemos que rememorar, ¿verdad? Siempre buscar a ese nivel acúmulo de cualquier tipo de líquido, ¿sí? Que puedan estar teniendo. La relación, como pueden ver, en este caso, lo que es la parte inferior del riñón derecho, la cápsula adiposa del riñón derecho, y por detrás estaría el colon ascendente. Colon ascendente. Después tenemos lo que es el ángulo hepático o ángulo cólico derecho, ¿no? Como pueden ver en esta imagen, se relaciona íntimamente con lo que es la cara inferior o cara visceral del, del hígado. También se continúa su adherencia por lo que es la fascia de coalescencia o retrocólica derecha, que se llama fascia de Toll 2. También se relaciona íntimamente con lo que es por detrás, ¿verdad? El mesocolon transverso. Y va a ser justamente un punto de unión entre el colon ascendente y el colon transverso. Las relaciones, como pueden ver, vamos a tener lo que es la impresión cólica, ¿verdad? Que va a darse en la cara visceral del hígado, impresión cólica. También por debajo va a estar las asas intestinales más relacionadas. A los lados tendría que estar el diafragma que se proyecta también a ese nivel. La segunda porción del duodeno
que sería la porción descendente, como pueden ver. La porción descendente del duodeno habíamos dicho que fundamental para reconocer va a ser su relación muy íntima con la cabeza del páncreas. La cabeza del páncreas. Y algo interesante, adelante va a estar la décima y undécima costilla. ¿Por qué, verdad? Porque cuando demos hígado, vamos a darnos cuenta que la proyección del hígado del lado derecho se proyecta más o menos hasta la décima costilla. Décima costilla. Cuando demos hígado, vamos a darnos cuenta que se proyecta hasta la décima costilla. Después tenemos lo que es el colon transverso. El colon transverso va a ser también una porción del intestino grueso, en este caso del colon, que como pueden ver se proyecta de diferentes maneras, ¿verdad? Cuando es muy alterado ya, lógicamente ya genera alteraciones en el peristaltismo y en lo que es el tránsito intestinal propiamente. Es la parte más larga y más móvil del intestino grueso. Aproximadamente tiene 50 centímetros. 50 centímetros. Por detrás, como ya dijimos, está unida por el mesocolon transverso al peritoneo parietal posterior. Y por delante va a tener lo que es el epiplón mayor. Sí, podría ser. Una de las causas, sí, ¿verdad? Una de las causas. Por lo general, el tema de la constipación suele ser acá a nivel del colon sigmoide con el recto, ¿verdad? Inclusive también la posición que nosotros adoptamos en el vaso, ¿verdad? Para defecar. Como conocimiento general nomás. Algunos, por ejemplo, que tengan algún tipo de dificultad, podrían comprar algunas sillitas y poner su pie encima, ¿verdad? Entonces va, va a dar una posición más ergonómica de lo que es el intestino para que facilite el tránsito intestinal a ese nivel, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos sentamos, agudizamos este ángulo, haciendo que el tránsito se dificulte aún más. Sin embargo, si levantamos los pies, como estábamos diciendo, eso facilita que pase a este nivel las heces. Por ejemplo, ¿verdad? Con los sigmoides y no, el recto creo que sí. Pero, como dijo el compañero acá, si tenemos esta, por ejemplo, presentación, puede causar ya alteraciones del tránsito. Las relaciones, como vemos aquí, tenemos lo que es el colon transverso, tenemos por delante en forma de delantal el epiplón mayor que cae por todas las asas intestinales y demás. Y por detrás tenemos el mesocolon transverso. Mesocolon transverso. Bueno, en relación al mesocolon transverso, habíamos dicho que teníamos algo que se llama raíz del mesenterio, ¿sí? Que iniciaba justamente en lo que es la, la porción de caso, la tercera porción del duodeno, la porción transversa. Iba a tener más o menos de 15 centímetros la raíz
haciendo que se divida en dos porciones la cavidad en supramesocólica e inframesocólica, o infracólica y supracólica. Eh, bueno, entonces por arriba sería la porción supracólica y por abajo la porción infracólica. Una forma de dividir también. También vamos a tener lo que es el ligamento gastrocólico que vemos acá, que va a contener, como ven, los vasos gastrobiploicos, en este caso derechos, gastrobiploicos derechos. Por eso está mal llamado ligamento este. Se debería llamar epiplom, ¿no? Epiplom gastrocólico. ¿Por qué? Porque une un órgano a otro órgano y contiene vasos. Las relaciones del colon transverso, como pueden ver, se relaciona íntimamente con lo que es la pared anterior. Por arriba vamos a tener lo que es la región supracólica o supramesocólica, que podría estar relacionado, como ven, con el estómago, va a estar relacionado con el hígado, con el vaso, entre otras, ¿verdad? Después tenemos lo que es la flexura cólica izquierda o ángulo esplénico, que se llama de esa manera justamente porque se relaciona con el vaso, ¿verdad? Entonces, el, en este caso, el ángulo esplénico fácil, en este caso, se va a relacionar con el peritoneo parietal posterior a través de su peritoneo visceral, formando lo que llamamos fascia de Toll 3. También va a tener algunos ligamentos como ligamentos esplenocólico, frenocólico, etcétera, que van a estar también relacionándose con ella. Bueno, lo vemos ligamento frenocólico, que sería ya con el diafragma y el colon propiamente. Más para abajo tenía que estar el esplenocólico, o sea, más para arriba. Las relaciones con la fosa ilíaca izquierda, como pueden ver, se relaciona con el cuerpo del estómago, se relaciona con el diafragma, se relaciona con el vaso. También tiene por detrás lo que es, o sea, abajo lo que es mesocolon izquierdo, lateralmente el surco paracólico izquierdo, medialmente y atrás el riñón y glándula suprarrenal izquierda. Las diferencias de altura, como estábamos diciendo, de la décima y la octava entre ángulos. Después tenemos lo que es el colon descendente, que tiene más o menos una proyección promedio de longitud de 30 centímetros aproximadamente. 30 centímetros aproximadamente. Entre sus relaciones nuevamente vamos a tener el epiplón mayor por delante, como prácticamente en todo. Por atrás el psoas mayor, vamos a ver acá, el nervio cutáneo femoral lateral, no, vamos a ver, y el femoral tampoco. El surco paracólico izquierdo, riñón izquierdo, vaso gonadal izquierdo. Por último, tenemos el colon sigmoide que mide
Difiere mucho su longitud entre 20 y 50 centímetros, término medio 40, haciendo que sea la continuación del colon descendente, que en este caso va a tener su continuación con el recto a nivel de la tercera sacra media. Otra diferencia del colon sigmoide es que solamente tiene dos tenias, ¿verdad? Una anterior y otra posterior, a diferencia de los otros segmentos que tenían tres tenias. Una anterior, una posterior lateral y una posterior medial. La disposición del colon sigmoide, ¿verdad? Como pueden ver, también difiere bastante, siendo una de las causas de la constipación, ¿verdad? El mesocolon sigmoide, que también es una membrana que recubre, en este caso, el, ¿cómo se llama? O sea, une lo que es la pared con lo que es la víscera propiamente en ese segmento. Entre las relaciones más importantes, vamos a tener nuevamente el psoas, vamos a tener lo que es los vasos ilíacos. Por eso en la fosa ilíaca izquierda, más todavía en pacientes constipados o con un dolor en fosa ilíaca izquierda, por lo general va a ser obstrucción intestinal o puede ser también un proceso llamado diverticulosis del sigmoide. No confundan diverticulitis con diverticulosis. Son dos cosas distintas. Las arterias, como pueden ver, la cólica izquierda y la cólica media, que van irrigando el mismo segmento, siempre y cuando los dos no tengan algún tipo de alteración, una u otra trata de compensar, ¿verdad? Trata de compensar. ¿Viste? La arcada marginal de Drummond es esta justamente. Bueno, la arteria mesentérica superior, como ya dijimos, da la cólica derecha, cólica media, quiero decir, cólica derecha y la ileocólica. De ahí da sus ramas. La cólica izquierda es la que da sus ramas. Nuevamente, para la cólica media dice anastomosa, generando la anastomosis marginal de Drummond. En este caso lo que va a ocurrir es lo opuesto, ¿verdad? La, el- la porción izquierda, como ya habíamos dicho, va a dar sus ramas terminales. En este caso, la mesentérica inferior da su rama cólica izquierda, las sigmoidas y la rectal superior. Se llama rectal superior o también hemorroidal superior, arteria hemorroidal superior. Va repitiendo. Con la ascendente, como ven acá, se vasculariza por la rama cólica de la iliocólica, la cólica derecha, y por una rama derecha de la cólica media. Rama derecha de la cólica media.
¿Cómo así? ¿Quedó mudo? ¿Se escucha o no se escucha? Sí. De cierta manera sí. Agua y electrolitos. Y da la función de lubricación, bueno, está lubricando. Bueno, en el colon transverso, como pueden ver acá, vamos a tener lo que es el arco marginal de Riolano, que también tenemos aquí. Eh, Se va a dar por la cólica derecha, que vimos acá. Se da por la cólica izquierda y por la cólica. Y una serie de ramas rectales, de ramos rectos, en realidad. No sé, son esas ramas chiquitas que van irrigando. Después tenemos eh, el colon descendente, que va a estar irrigado por la cólica izquierda. En este caso acá la cólica izquierda. También va a estar irrigado por las arterias sigmoides. Y por último acá tenemos la arteria eh, rectal superior, ¿verdad? Que ya va para el recto. Acá lo que hay una inconstante que se llama arteria cólica media accesoria coineal, que es inconstante, no, la verdad que yo nunca vi. Habíamos visto ya el área vascular de Treves, punto crítico de Sudet. Habíamos visto también lo que es el arco vascular de Treves, que justamente es cuando la arteria mesentérica superior lo cruza por la arteria cólica, o sea, cólica izquierda. Difícilmente se vea esto porque está todo pegado por lo que es el mesenterio. Entre las venas del colon, como pueden ver, ya habíamos dicho, las venas siguen el trayecto pero inverso de las arterias. Entonces, si conocemos el trayecto de las arterias, sabemos dónde está. Las venas son iguales, solamente que van en sentido inverso. Y van drenando a las venas mesentérica superior e inferior. Pueden ver esta imagen, las venas. Los linfáticos también son bastante importantes. En este caso, vamos a tener ganglios linfáticos epicólicos, como ven acá, paracólicos, epicólicos, cólicos. Todos estos van a ir nuevamente en lo que es los ganglios lumbares. Esos ganglios lumbares van a desembocar en lo que es el tronco intestinal. El tronco intestinal se va a lo que es la cisterna de Beckett o cisterna del Kilo. La cisterna del Kilo que origina el conducto torácico. Es una red de vasos linfáticos y ganglios linfáticos en todo el abdomen. Entre los nervios del colon también está el plexo celíaco, que va a ser justamente una inervación no, autónoma entérica, que va a ser justamente el sistema nervioso que va a estar, en este caso, inervando ella. ¿Alguna duda que tengan al respecto? ¿No? Bueno,
Sí, está la deriva, no se enteré. Bueno, yo creo que vamos a dar hasta acá la clase. Voy a cargar ya ahora también las actividades y todo lo que tenga que cargar. Y, eh, y volvemos a la una de la tarde, las 13 horario de Paraguay. ¿Está bien? Nos vemos. Chao, chao.